¿Sale? Así que, como les dije, mis hermanos, vamos a llevarnos como tarea empezar a leer este libro que es el primero, y su título es Génesis, para que traigamos la semana que entra ya un panorama de este libro. Y cada semana vamos a hacerlo con cada libro, porque vamos a estar dando panoramas de cada libro y cada semana vamos a ir llevando un libro en especial, ¿verdad? Así como van en orden, ¿verdad? De esta forma tendremos y estudiaremos todo lo más importante, que es la historia de la redención que Dios mismo nos dejó en la Biblia. Así que el tema que hoy iniciaremos, ya lo repetimos, la introducción a la Biblia. Pero antes, mis hermanos, también como introducción vamos a tener 2 lecciones. Esta es la lección 1. La semana que entra vamos a tener las de lecciones 2 para poder entrar de lleno ya a Génesis. El tema que hoy vamos a tomar es un breve relato de lo que es la bibliografía en una materia que es una materia que está dentro de la teología bíblica sistemática. También la bibliografía es otro de los subtemas que están dentro de la teología bíblica sistemática. ¿Y estos temas nos dicen qué es la Biblia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo está conformada? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué está considerada la Biblia palabra de Dios, entre algunas otras cosas? Esto es parte de lo que nos enseña la bibliología. El día de hoy, de manera más detallada, estaremos hablando sobre el canon. Ahí está la palabra, el canon. Vamos a la primera diapositiva. El canon. La lección 1, el canon. ¿Verdad? Este canon, ¿verdad? Lo estaremos estudiando. ¿Y alguien tiene alguna idea de lo que quiere decir el canon? Mis hermanos, ¿alguien tiene alguna idea de lo que es el canon? Mi hermana Elena. Se refiere a un libro. ¿A qué? A un libro. A un libro. Bueno, es una idea. Hermana Aide, ¿tiene alguna idea de lo que es el canon? Es que ya lo leí. Eso ya es la trampa. ¿Víctor? Pues ahí está. Nah. Ahí está ya, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, bueno, entonces de la palabra Biblia se deriva de una raíz griega que se pronuncia como biblios y que alude a una gran biblioteca. Y esto porque precisamente la Biblia es una colección de libros. Es una colección de libros que traen epístolas, que traen relatos, que traen proverbios, que traen historia, que traen salmos, evangelios, diferentes géneros literarios dentro de un mismo libro. Así que es una colección de libros sagrados que fungen como palabra de Dios. Ahora bien, la palabra canon es una palabra que se utiliza mucho en el ambiente cristiano, o más bien en el ambiente religioso, ¿verdad? Entonces ya vimos ahí que el canon se deriva de una raíz griega que se pronuncia como cánonos, que significa ¿qué? Vara o regla. Finalmente se refiere a una cinta para medir. Y vayamos a Apocalipsis 11:1, por favor, mis hermanos. Vayamos a Apocalipsis 11:1.
Dice ahí, si ahí lo tenemos, lo voy a leer. ¿Ya estamos ahí? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces aquí nos está diciendo que es como una cinta para medir, ¿verdad? Semejante a una vara. Pero en la antigüedad, mis hermanos, esta palabra canon se utilizaba como un principio que servía para regir ciertas actividades. Un ejemplo: en la iglesia todos sabemos que nos debemos de conducir con respeto y orden. ¿Lo entendemos? Venimos a un lugar donde nos reunimos a escuchar la palabra de Dios y nos debemos de conducir con respeto y orden. Esto debe de ser un principio que regule nuestras actividades en el lugar de reunión, o sea, en la iglesia, o sea, un canon, ¿verdad? Ya empezamos a tomar ejemplos de lo que significa el canon, ¿verdad? Principios que regulan ciertas actividades. El cristianismo en la época antigua optó por utilizar la Biblia como principios normativos. Es decir, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de la regla de fe y conducta para el cristiano. ¿Todos entendemos qué quiere decir esto, hermanos? ¿Todos entendemos qué quiere decir esto? La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. ¿Lo podemos entender? ¿Verdad? Porque aún recordemos que venimos del mundo y que todavía traemos muchas cosas de nuestra vida pasada, pero para cualquier actividad la Biblia debe de ser nuestra norma, ¿verdad? De cualquier actividad. Si vamos a buscar un trabajo, vamos a orar porque sea la oración algo que nos permita seguir congregándonos. Si vamos a tener en la escuela, igual vamos a pedirle al Señor, vamos a orar por todas las cosas. Debe de ser la Biblia nuestra norma de vida y de nuestra conducta, ¿verdad? Esto es también lo que se conoce como el canon. Pero ahora tenemos un problema mayor. Tenemos un problema mayor. Si estamos en alguna otra creencia o religión como católicos, mormones, testigos de Jehová, cristianos adventistas, judíos ortodoxos y un sinfín de denominaciones, vamos a encontrar variantes en cuanto al canon. O sea, en cuanto a los libros que son canónicos, ¿verdad? Y normativos. Obviamente, aquí ya entra otra situación. ¿Qué libros son inspirados por Dios y cuáles no lo son? Porque si nosotros revisamos una Biblia católica, sea cual sea, nos vamos a dar cuenta que tienen otros libros agregados en el Nuevo Testamento. ¿Alguien me puede mencionar uno de los libros que están en el Antiguo Testamento? ¿Alguien me puede mencionar alguno de los libros que están en las Biblias católicas? Macabeos, primera y segunda, Tobías, Eclesiastés, Judith, Sabiduría y otros, ¿verdad? La cuestión es que son como probablemente 7 u 8 libros diferentes a los que tenemos nosotros en nuestra Biblia, ¿verdad? Aparte, quiere decir que esta Biblia del católico está más amplia. Así que un católico
Si nosotros tenemos una plática con él, nos dirá, no, a tu Biblia le hacen falta libros. ¿Y nosotros qué le vamos a contestar? No, a ustedes les sobran libros, ¿verdad? Creándose una confusión cristiana, precisamente porque no conocemos el fundamento canónico. Además, los mormones tienen otros libros normativos, titulado, por ejemplo, el Libro del Mormón, que también para ellos es normativo. Tienen otro libro que se llama el Evangelio de Cristo, siendo también parte de su canon. También tienen otro que se llama Doctrinas y Convenios y otro llamado La Perla de Gran Precio. Entonces, aparte de la Biblia que ya ellos tienen otros libros que también los consideran normativos, ¿verdad? O sea que ya vamos viendo que también los testigos de Jehová tienen otros libros, los adventistas tienen otros libros, los judíos, ¿cuál es el canon de los judíos? A ver si alguien me puede decir. ¿En qué se basan los judíos? En el Antiguo Testamento. Nada más en el Antiguo Testamento. Ellos no han aceptado el Nuevo Testamento. Recordemos esto. Así que esto, lo que aparentemente se vuelve un relajo, ¿y cómo lo vamos a resolver nosotros? Nos vamos a crear un conflicto entre nosotros y vamos a crear cierta confusión, ¿verdad? Así que este estudio, esperemos que resuelva en gran parte este dilema. Empecemos por preguntarnos, ¿qué es el canon? Ya lo vimos. ¿Qué es el canon, hermana? Es la vara o regla. Bueno, eso es lo que quiere decir, pero es un principio normativo, ¿verdad? Así que el canon, ¿quiénes fueron los que establecieron el canon cristiano? ¿Y en qué se basaron para determinar su normatividad? ¿Quiénes se basaron en esta Biblia que tenemos nosotros, la Reina Valera, para establecer los 66 libros, ¿verdad? Y no como otras doctrinas que tienen otros libros añadidos. Así es que unos podrán decir, ¿quién dijo este sí? ¿Y quién dijo este no? ¿Verdad? ¿Cuáles fueron los principales reguladores, incluso en el mundo cristiano, incluso en el medio cristiano reformado, que nace en 1514 con Martín Lutero, que no aceptaba él, inclusive algunos libros de la Biblia Reina Valera, que ya había sido traducida? Ya que recordemos que Martín Lutero, ¿quién era? Un monje católico que se enfrentó a la Iglesia Católica y se inició a partir de él un gran movimiento protestante en Europa, y que se dio en aquel tiempo el nacimiento de otras denominaciones cristianas. A partir de la Reforma, con Martín Lutero, iniciaron los movimientos presbiterianos, los anglicanos, los bautistas y los luteranos, que seguían precisamente a Martín Lutero. Estos fueron los llamados movimientos protestantes a la Iglesia Católica. Protestaban en contra de la Iglesia Católica. Les pido, mis hermanos, que si hay alguna duda, por favor, vayan preguntando, levanten su mano, porque hay algunas cuestiones que tenemos que irlas entendiendo, ¿verdad? Si no entienden alguna cosa, también, por favor, les pido que la pregunten, por favor. Así que hoy nos vamos a enfocar en las escrituras del Antiguo Testamento, es decir, antes de Cristo. Vamos a hacer una pregunta.
A ver si alguien la puede contestar. ¿Desde cuándo existe el llamado pueblo de Dios? ¿Desde cuándo existe el llamado pueblo de Dios, hermana? ¿Usted tiene una idea? Desde el momento que el Señor decide darle las tablas a ¿A quién? Abraham. A Abraham o a Moisés. Bueno. A ver, hermanita, Aide. Yo digo desde que le dio libertad de Egipto a los... Probablemente. Olguita. ¿Cómo fue la pregunta? A ver, ¿desde cuándo existe el llamado pueblo de Dios? ¿Desde cuándo existe? Ajá. O Socorrito, ayúdele. Yo diría que 169. Bueno, entonces, bueno, la respuesta es que existe, se va a decir la hermana Josefina, porque ya, bueno, ¿desde cuándo? Desde Génesis. Desde la creación, mis hermanos. Desde la creación, desde Adán y Eva, mis hermanos. Y ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Vayamos a Génesis 4:4, dice, en Génesis 4:4 dice ahí, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo es que Abel supo traer lo mejor de la ofrenda a Dios? ¿Por qué había una diferencia entre Abel y Caín? ¿Verdad? ¿Por qué Abel trajo lo mejor de su ofrenda a Dios y Caín no la trajo de lo mejor? Él escogió de lo peor. ¿Por qué? Dice ahí la palabra de Dios, porque Abel era justo, ya estaba siendo justificado. ¿Y cómo Caín supo que matar a su hermano no era bueno? Porque ya desde ese tiempo ya Dios les había revelado algunas de las cosas, ¿verdad? Buenas y malas, ¿verdad? Así que Dios, ¿verdad?, tiene su pueblo desde siempre, hermanos, por creación, por llamado, y vamos a ver que Él empezó llamando a los patriarcas, Abraham, Moisés, Noé y a todos ellos. Dios, en su soberana voluntad, escogió al pueblo de Dios, ¿verdad?, aun cuando estaban en esclavitud en Egipto, ¿verdad? En aquel entonces no tenían, como ahora nosotros tenemos un libro sagrado como este que tenemos. Así que desde Adán a Moisés tenían una tradición oral. Todo se transmitía de generación en generación, ¿cómo? Oralmente, ¿verdad? Y ahí vemos, vamos a ir tomando nota, mis hermanos, para que lleven una referencia, ¿verdad? Todo desde Adán, que ya habían sido pueblo de Dios, ¿verdad?, hasta la caída, tenían una tradición oral. Todo se transmitía oralmente. De Moisés hasta los primeros jueces tenían ya un canon, un conjunto de leyes escritas en pergaminos, en códices o en piedras. ¿Por qué decimos, mis hermanos, que hasta los primeros jueces? Aquí hay una pregunta, ¿verdad?, que cada uno de nosotros nos debemos de hacer. ¿Por qué dice que hasta los primeros jueces? Porque por eso es importante que vayamos leyendo la Biblia desde principio a fin,
porque había una expresión muy común en esos tiempos. ¿Alguien recuerda cuál era esa expresión común en aquellos libros? Sobre todo ellos que han leído, esos que han leído toda la Biblia. A ver, ¿cuál era esa expresión común que había en ese entonces? Olga, ¿cuál era esa expresión común? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Acuérdate, Olga, ya la sabías. Cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Jueces 17:6 para que tengan una referencia. Anótenlas, por favor, no las vamos a consultar para no entretenernos, pero anoten la referencia, Jueces 17:6 y 21:25. Jueces 21, versículo 25. Son dos expresiones que están ahí anotadas. Entonces, ¿qué hacían los antiguos? Amontonaban cosas materiales, riquezas, esclavos, tierras, ganado, inclusive amontonaban esclavos, mujeres. Hacían lo que bien les parecía a todos aquellos. Y es que en ese tiempo, ¿por qué, hermanos, hacían lo que les parecía? Porque los escritos que tenían desde la ley de Moisés se habían perdido. Hasta que fueron encontrados en el reinado del rey Josías, y eso lo vemos en el libro de Segunda de Reyes. También tome nota, mis hermanos, Segunda de Reyes 22, del 3 al 12, versículos del 3 al 12, ¿verdad? Todos los escritos que estaban ahí se perdieron por el paso de las generaciones, por el paso del tiempo, por la ubicación, por la muerte de diversos patriarcas, ¿verdad? Sacerdotes. Esos documentos fueron ocultados en algún lugar y finalmente se perdieron. Pero después del rey Josías, hasta los tiempos del rey David, del rey Salomón, ya conocían la ley. Pero no porque tuvieran un libro como nosotros aún, sino porque sus padres ya habían memorizado algunos o más bien todas esas leyes que ya habían encontrado. Empezaron a estudiarlas, empezaron a pasarla de generación en generación, y entonces empezaron a memorizar la ley. Nuevamente el pueblo de Dios que ya estaba en la tierra prometida, volvieron nuevamente a pasarse de generación en generación la ley, ¿verdad? En los salmos que escribió el rey David, otros mencionan solo la ley de Moisés. Ellos no tenían como tal la ley de Moisés en sus manos. Y esto pasó también porque el pueblo de Israel había pasado por una gran apostasía en la época de los jueces. ¿Cuál es la apostasía, mis hermanos? ¿Quién me puede decir por ahí qué es o qué significa la palabra apostasía? ¿Eh? Conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, lo negaron, se alejaron y se fueron al mundo. Inclusive al rato estaban teniendo ataques al mismo pueblo de Dios. Por eso es la apostasía, porque tengamos cuidado, hermano, porque nosotros ya estamos conociendo y no podemos alejarnos, porque podremos caer en una situación terrible, ¿verdad? Así que el rey Josías y el sacerdote Hilcías encuentran las tablas de la ley, y a partir de entonces se inicia una gran reforma en Israel. Por eso decíamos de los primeros reyes, de los primeros jueces, perdón. Así que de el rey Josías hasta la llegada de Cristo,
el pueblo de Israel ya había establecido una especie de canon, ¿verdad? Que incluía toda la ley de Moisés, la Torá, los salmos y muchos escritos que ya habían recibido y escrito los profetas, ¿verdad? Vayamos a Lucas 24, 44, alguien que me lo pueda leer, por favor. El Evangelio de Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está, ya tenían como tal un canon y ya estaba compuesta por la ley de Moisés, por los profetas y los salmos que ya estaban recopilados de los diferentes escritores, ¿verdad? Así que ya tenían como tal un canon del Antiguo Testamento. Hermanos, vamos a ir considerando algunos principios básicos para reconocer el canon judío como autoridad. Primero, ¿a qué pueblo le fue conferido el desarrollo del canon del Antiguo Testamento? Lo acabamos de escuchar. ¿A qué pueblo? Al pueblo judío. Al pueblo judío, ¿verdad? Le fue conferido el desarrollo del canon del Antiguo Testamento. Al pueblo cristiano o al pueblo judío, ¿verdad? A ninguno de nosotros, ¿verdad? Solamente al pueblo judío. Ellos reconocían solo como libros inspirados por Dios, los autorizados en un concilio que se llevó más adelante, ¿verdad? Que se llamaba el Concilio de Jamnia. Habían sido escritos todos estos libros en el idioma judío, que era el idioma hebreo, que era el idioma que se hablaba en ese tiempo. Así que muchos de estos libros apócrifos que maneja la Iglesia Católica no fueron reconocidos por estar escritos en otro idioma, porque fueron escritos en el idioma griego durante un periodo que se llamó la helenización. Fue cuando Alejandro el Magno conquistó todas esas regiones del Medio Oriente y entonces quiso llevar a cabo una reforma enorme que se llamó la helenización. No sé qué quiso hacer. Quiso tomar todas esas regiones y helenizarlas, ¿verdad? Es decir, implantar como idioma oficial el griego y toda su cultura en toda aquella región hasta Egipto. La región de Alejandría estaba incluida ahí porque Alejandría estaba precisamente ahí en Egipto. Pero como el emperador Alejandro Magno fue un emperador que no duró muchos años, murió muy joven, se detuvo la helenización y vino adelante de ellos el Imperio Romano a la conquista de todas aquellas regiones, ¿verdad? Y eso nos lo muestra la historia, mis hermanos, la historia del Imperio griego y la historia del Imperio Romano, ¿verdad? En el tiempo de Alejandro el Magno se estableció ese famoso canon alejandrino que se llamó la Septuaginta, en donde se tradujo el canon judío con sus 39 libros del Antiguo Testamento, pero le agregaron los otros libros que no son canónicos y que estaban escritos precisamente en el idioma griego.
y esto es lo que se le conoce hasta la fecha como la Biblia Septuaginta. Se utilizó muchos años para evangelizar en aquellas regiones, pero muchos años después, el catolicismo romano, cuando conquistaron todas aquellas regiones, para poder justificar muchas de las cosas erróneas que ellos estaban haciendo, como el purgatorio, como la salvación por almas, la salvación por obras y las indulgencias, tuvieron que recurrir a los antiguos libros de la Septuaginta y entonces tuvieron que añadir los libros apócrifos, ¿verdad? Para poder contrarrestar la predicación protestante, porque ya era muy fuerte. Fueron tiempos del oscurantismo, fueron tiempos muy difíciles para el cristianismo en Europa y en todas las regiones del medioevo, hermanos. Entonces ahí vemos cómo el Imperio Romano tomó, digamos que la religión católica que venía de Roma, tomó esta Septuaginta y se llevó todos esos libros y los hizo parte de su canon, ¿verdad? Pero ahí llevaban en estos libros todas las cosas incorrectas que les eran permitidas, y todas esas cuestiones las hacía la Iglesia Católica Romana. Pero recordemos algo muy importante, mis hermanos, recordemos algo muy importante. Ni con todo su poderío militar, ni con todo su poderío religioso, que en aquel entonces invadieron toda Europa y parte de Asia Menor, la iglesia, pueden decidir qué libros son inspirados y cuáles no. Ellos no tienen esa autoridad. La Iglesia Católica nunca ha tenido esa autoridad, ¿verdad? Vayamos a Romanos 3, del 1 al 4, lo voy a leer, por favor, si ya estamos por ahí. Y eso nos lo dice precisamente en el Nuevo Testamento, esta carta a los romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Y nos hace esta pregunta. ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido conferida la palabra de Dios. ¿A qué pueblo le ha sido conferida? Ahí dice, al pueblo judío. Primeramente, ciertamente al pueblo judío le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, no importa que muchos de ellos no hayan creído, su incredulidad será hecha nula la fidelidad de Dios. Aun cuando muchos judíos no hayan creído en Él, Dios sigue siendo fiel, mis hermanos. De ninguna manera, dice en el versículo 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Hasta ahí, mis hermanos. Así que todo hombre que quiera agregarle cuestiones, ideas para poder lograr cosas a su favor, sea mentiroso, como está escrito, mis hermanos. La palabra de Dios es bien clara cuando nos invita, cuando nos anima a creer solamente en su palabra. Así que cuando nosotros decimos que el canon judío reconoce los 39 libros del Antiguo Testamento como libros inspirados por Dios, debemos creer en eso. Esto fue reconocido en el concilio de Jamnia, como hace rato les mencioné,
fue reconocido como el canon judío, el Antiguo Testamento. Incluso hoy en día, mis hermanos, hoy en día, si un judío tiene contacto con la Biblia católica y con aquellos libros que están ahí agregados, los apócrifos, inmediatamente, ¿qué hace el judío? Los rechaza. Y este es el primer punto en el cual nosotros, los cristianos, no hemos aceptado leer los libros apócrifos o deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir deuterocanónicos? Libros que no son considerados como inspirados, mis hermanos. También esa palabra anótela por si por ahí se les aparece. Deuterocanónicos, libros que no son considerados inspirados por Dios. Así que, mis hermanos, ya tenemos allí los 3 puntos, ¿verdad?, del canon. Solo el pueblo judío tiene la potestad de determinar y o rechazar los libros deuterocanónicos, son ellos, ¿verdad? Y los han rechazado. Segundo punto, todo libro canónico o inspirado tiene como tema a Cristo, al Mesías, o al menos abonan para entender mejor al Mesías, ¿verdad? Como el libro de Esther, ¿verdad? Que no lo menciona, pero abona para la obra de la redención, ¿verdad? Y por eso es importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros conozcamos la Biblia desde principio a fin. Así que todo libro o documento que no hable del Mesías y que no esté reconocido por el pueblo judío como canónico, no debe de ser tomado como parte del canon, ni mucho menos inspirado por Dios. Pongamos un ejemplo: la carta de los Romanos no es reconocida por ellos como canónico, pero si utilizamos el segundo punto o principio que habla de Cristo, nosotros ¿qué pensamos? Que sí es inspirado, ¿verdad? Porque está cumpliendo con el segundo punto que habla de Cristo. Entonces lo debemos de considerar un libro ¿qué? Inspirado. Juan, vayamos al Evangelio de Juan 5:39, mis hermanos. Préndeme la luz, por favor, aquí. Sí. Juan 5:39. Gracias, hermano. Dice así, Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es el que da testimonio de Cristo? Las Escrituras, hermano. Tercer punto, y el importante: todo escrito del Antiguo Testamento debe ser citado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los libros canónicos del Antiguo Testamento regularmente son citados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Miqueas, el libro de Samuel, las Crónicas, Isaías, Génesis, Salmo, y podemos dar un sinfín de versículos que hablan de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Vamos a poner un ejemplo: Mateo 2:23, el Evangelio de Mateo, capítulo 2:23. ¿Quién me lo puede leer, por favor? 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. ¿Por quién fue dicho? ¿Y de dónde son los profetas?
del Antiguo Testamento. Ese es un ejemplo, pero vamos a encontrar, así que cuando encuentremos en el Nuevo Testamento toda referencia del Antiguo Testamento, entonces es un libro inspirado. Otro, ahí adelantito, Juan 12, 37. El Evangelio de Juan 12, 37 y 38, por favor, alguien que me lo lea. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahí está, mis hermanos. Ahí está haciendo referencia al profeta Isaías, ¿verdad? Y así cada vez que encontremos una referencia en el Nuevo Testamento, vamos a cumplir con ese segundo punto, ¿verdad? Así que ahí tenemos los tres principios y les pido por favor, mis hermanas, que las anoten, porque quiero que las recordemos y que la semana que entra se las pregunte, ¿verdad? ¿Y quién me las puede decir así sin que estén ahí? Quítalas, por favor, mi hermanito. Mi esposa. A ver, alguien que me las pueda decir sin que lea su Biblia. Los tres principios. A ver. Hermanita Elena. ¿No? Hermana Aide. ¿Eh? Bueno, pues vamos a El pueblo judío, todo lo que habla de Cristo. ok. Y que haya una referencia Hay una referencia del Antiguo Testamento. en el Nuevo Testamento. A ver, Olguita. A ver, Olguita. Que al pueblo judío se le dio Se le confió el canon del Antiguo Testamento. del Antiguo Testamento. Y el otro es que todos los libros llevan un tema central que es el Mesías. Efectivamente. ¿Y el tercero? El último que la referencia del Nuevo Testamento, bueno, Sí. del Nuevo Testamento como del Antiguo debe de ser. Ok. A ver, entre las dos. A ver. Así es, ¿verdad? Sí. Ahí está, ¿verdad? Los libros canónicos del Antiguo Testamento forman parte del canon, ¿verdad? Que forman parte del canon, regularmente son citados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, les invito a que las anoten, los pasen en limpio, los estudien y yo les haré preguntas la próxima semana, mis hermanitas. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Hay alguna pregunta? Porque le quiero pedir también a Víctor, a ver si me los repite. A ver, Víctor, que está también aquí escuchando, que está en la edad de la escuela y que A ver, Víctor. A ver, Víctor. ¿Cuáles son los tres principios que regulan el canon? ¿El primero? ¿Nada? Bueno, lo dejamos para la próxima. Bueno, mis hermanos, pues por último recordemos que la Biblia es la vara y es nuestra regla, es nuestro principio normativo de nuestra fe y conducta. También, mis hermanas, anoten eso, que no se nos olvide. La Biblia es nuestro principio normativo, es el principio normativo de nuestra fe y conducta. Por eso es la palabra de Dios. La Biblia es el principio normativo de nuestra fe y conducta. Es la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, pues
les invito a que vayan leyendo la siguiente semana el libro de Génesis, porque vamos a entrar lo que es la interpretación. No vamos a entrar de lleno a los libros, pero sí vamos a ir llevando un panorama de el escritor humano, porque ya sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero cada uno de los libros tiene un autor humano. La fecha aproximada en que se escribió ese libro, el propósito por el cual Dios inspiró estos y cada uno de los libros que están en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo también algunos de los géneros literarios de cada libro, porque hay diferentes géneros y también es parte del aprendizaje que tenemos que ir llevando, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Tenemos temas de interpretación, cada libro es fundamental para el resto de la Biblia. Principalmente tenemos que entender que al leer Génesis, y si lo entendemos, nos presentará una narración real, histórica y autoritativa de los orígenes del universo, la vida biológica, la raza humana y la nación de Israel, el nacimiento del pueblo de Dios, de Israel. Tendremos una sinopsis de cada libro y un bosquejo general de cada uno de ellos. Mis hermanos, si no hay preguntas, les invito a que sigamos llegando temprano para poder aprender de esta clase, este tema que vamos a empezar, que es la introducción a la Biblia, y traer nuestra libreta para ir anotando, mis hermanos. Eso es importante porque al final, al leerlo, vamos a ir conociendo, ¿verdad?, algunos de los temas que probablemente por ahí estaban vedados a nuestro entendimiento. Mis hermanos, si no hay preguntas, vamos a orar para terminar con nuestra lección de hoy. Amén. ¿No hay preguntas, hermanos? Bueno, vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu bendita palabra. Señor, ayúdanos a comprender más tu palabra, Señor, y ayúdanos a conocerte cada día más. Que este hermoso tema que hoy vamos a iniciar, Señor, sea de grande bendición para los que estamos reuniéndonos, Señor, y por aquellos que, Señor, también nos ven a la distancia, Señor, aquellos que se conectan, que escuchan las transmisiones, Señor, también que sea para ellos de grande bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Vamos a